Pablo José Hernández, el presidente del Partido Popular Democrático, virtual candidato a la gobernación de ese partido, está coqueteando con todo el mundo en busca de votos. Y esto, pues, puede tener un efecto inmediato favorable desde el punto de vista político electoral, pero sus últimas actuaciones pudieran provocarle un problema de credibilidad y de cuestionamientos en la opinión pública. Y hablo de su último evento el pasado fin de semana en Barranquitas en ocasión de la conmemoración del natalicio de Luis Muñoz Rivera, el papá de Luis Muñoz Marín. Muñoz Rivera, un autonomista, ¿verdad? Considerado uno de los próceres de Puerto Rico, y pues obviamente pues papá del fundador del Partido Popular. ¿Por qué su discurso trae problemas? Vamos a explicar por qué. Estás viendo detrás el titular. Gracias a Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y Northbridge University. Oye, ahora sí puedes avanzar hacia tus metas profesionales estudiando en el Weekend College de Northbridge University de la Escuela Técnica. No tienes que esperar por un horario tradicional. Aquí encontrarás una alternativa de estudio para prepararte durante el fin de semana con programas en las áreas de salud ambiental, belleza, artes culinarias, tecnología y más disponibles según la localidad. Matricúlate en el Weekend College de Northbridge University, tu puente a una carrera estudiando en el weekend. Búscanos en weekend.northbridge.edu o llama al 1-800-917-8687. Y si alguna vez, escucha esto, y esto nos ha pasado a todos, si alguna vez perdiste las llaves de tu hogar, algún inquilino nunca te devolvió las llaves, necesitas actualizar las cerraduras de tu hogar o propiedad para añadir mayor seguridad, o mejor aún, deseas solo tener una llave para todo, puedes llamar a R&R Locksmith al 787-702-7618, 787-702-7618, con más de 15 años de experiencia en la cerrajería residencial e industrial, sirviendo con honestidad, integridad y profesionalismo las 24 horas del día. Pablo José Hernández, el Partido Popular, ¿verdad? Mientras en el PNP y el gobierno de Jennifer González parece estar en una gran crisis continua, pues Pablo José, el que va a ser sin duda candidato a la gobernación del PPD, pues anda por ahí buscando votos. Pero ojo, esto ciertamente es una estrategia electoral, político-electoral legítima, pero cuando resulta muy obvio, pues puede ser contraproducente, ¿verdad? Porque pueden haber sectores de la población que lo ven como un oportunismo político. Hace unas semanas, Pablo José salía con un profesor de una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, un profesor de ciencias políticas, y ese profesor declaraba que Puerto Rico no es una colonia. Entonces pues entraba en una serie de puntos y esbozaba una serie de argumentos que pueden ser contradictorios, ¿verdad? Hablando de que Puerto Rico tenía una hospitalidad, qué sé yo qué, pero reconocía los poderes del Congreso sobre Puerto Rico, pero al mismo tiempo decía que Puerto Rico era como independiente. Una cosa media ¿verdad? Difícil de digerir para los que atendemos este asunto aquí en Puerto Rico del día a día. Entonces, después de eso, va a Barranquita, donde está el mausoleo. Están los restos de Luis Muñoz Rivera, un prominente líder autonomista que tuvo Puerto Rico, papá de Luis Muñoz Marín, a la conmemoración del natalicio, de su natalicio. Esto es una actividad que se hace todos los años y esa tribuna siempre es utilizada por el Partido Popular, por el líder de ese momento, para hacer proclamaciones, dar discursos profundos y plantear cosas, ¿verdad?, de cara al proceso electoral. Me llama la atención que Pablo José hace dos cosas que son las que se resaltan a nivel público. Primero, hace una advertencia sobre el tema de la corrupción y dice que ya está bueno de tener claques, que las claques no son buenas, que hay claques de corrupción y que hay que atacar la corrupción. Hasta ahí, pues todo el mundo está de acuerdo, ¿verdad? Porque si hay un tema del cual todo el mundo se puede abrazar y es simpático para todo el mundo, es combatir la corrupción. Pero entonces entra en un discurso donde plantea que hay claques entre contratistas, que hay populares e independentistas con contratos con el gobierno del PNP y que porque tienen contratos con el gobierno del PNP,
pues guardan silencio y no los fiscalizan. Que hay claques entre los contratistas, que hay claques entre los empleados, que hay claques entre populares, que hay claques entre PNP, y dice que hay claques en los medios de comunicación de gente pagada por el partido de gobierno y menciona directamente a analistas. Y lo deja ahí. Entonces, pues, ese discurso, ¿verdad?, presenta un problema. Porque la pregunta es ¿quiénes son? ¿Quiénes son? El hecho de que lo haya dejado ahí, pues yo creo que lo que plantea es un gran problema, porque si tú vas a señalar a gente populares, independentistas, que están comprados por el PNP para que guarden silencio, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y porque esto, si no plantea y si no dice quiénes son, es como coger una bolsa de excremento, prender un abanico y tirarla y que embarre a todo el mundo. Y yo creo que eso, ¿verdad?, no es lo conveniente. Si vamos a atacar la corrupción y tú sabes algo de que el PNP tiene comprado gente en los medios, en contratistas, en todas partes, para que guarden silencio, pues señálalo. Yo esta mañana en radio entrevistaba a Manuel Calderón junto a Denis Pérez en Primer Round en Magic, el secretario general del PPD, y le pregunté varias veces quiénes son. Entonces él decía, todo el mundo sabe, el país sabe. El país no sabe. Yo le decía esta mañana a Manuel Calderón, mi mamá no sabe en Ponce. Dile a mi mamá quiénes son. No, el país sabe, tú sabes. Y yo dije, bueno, yo tengo en la mente personas que son no inconsecuentes para el país, pero que la gente no sabe quiénes son, que son oficiales de prensa populares que el PNP ha contratado. Miguel Romero ha contratado y la Fortaleza ha contratado oficiales de prensa populares para que trabajen con el gobierno de Jennifer González. Una decisión muy estratégica. Y, ¿verdad?, y me venía a la mente varios nombres. Y mencioné un nombre y él dijo, ese es uno de ellos. ¿Verdad? Un muchacho que se llama Daniel Hernández, que es oficial de prensa del Departamento de Justicia y al mismo tiempo es comentarista en un programa de radio en WKQ con Quique Cruz. Pero más allá de ese asunto, yo entonces planteaba en radio esta mañana, ¿en serio Pablo José Hernández Rivera redactó un discurso en ocasión del natalicio de Luis Muñoz Rivera en el mausoleo de la familia Muñoz en Barranquita, una tribuna que siempre es considerada como una tribuna importante, pensando en personas de ese nivel jerárquico en el gobierno? Porque si están haciendo un discurso que la gente espera que sea profundo y le viene a la mente personas que no son consecuentes en la discusión pública, en la formulación de políticas públicas, en la ejecución de políticas públicas, más allá de intervenir en programas de radio, pues yo creo que aquí tenemos un problema de micromanejo en el discurso político, ¿verdad? Lo mismo que le criticamos a la gobernadora de micromanejar el gobierno atendiendo quién es el jefe de finanzas de DACO, ¿verdad? Como planteó la ex secretaria del DACO esta semana, Valeria Rodríguez, de que la gobernadora intervino en la contratación o en la permanencia de una empleada de segundo o tercer nivel en su agencia, ¿verdad? Eso es micromanejo en el mundo gerencial, en la teoría de la administración gerencial. Si el discurso político también se va a micromanejar de esa forma, pues yo creo que hay un problema. Si se refiere a cosas más grandes, pues entonces que diga quiénes son. De lo contrario, sería estar peleando con fantasmas y lanzar un montón de excremento al aire para que embarre a todo el mundo. Que esas personas ocupan espacios en los medios de comunicación, como la persona que mencioné, y que no hace el disclaimer de que le paga el gobierno, eso es cierto. Pero la tribuna de Muñoz Rivera en Barranquitas para pensar en ese tipo de personas, yo creo que no es lo más apropiado. Pero detrás de todo esto hay una estrategia político-electoral, que es lo que yo planteo desde un principio. Pablo José está coqueteando con los votos de la izquierda, porque además de decir lo que dijo sobre las claques, dijo más. Y les voy a decir de qué se trata. Estás viendo detrás el titular. Oye, recuerda que con los certificados cortos de 14 semanas de Northbridge University adquieres conocimientos prácticos, desarrolla destrezas relevantes para el mercado laboral actual
y prepárate para obtener certificaciones reconocidas en la industria, tales como gestión de proyectos de construcción con certificación OSHA, fundamentos de inteligencia artificial con certificación AWS Certified y muchas otras opciones en inteligencia artificial, tecnología, construcción, recursos humanos, gestión de proyectos, mercadeo digital y desarrollo de negocios. Da el próximo paso hacia tu crecimiento profesional con una preparación enfocada en las competencias que buscan los empleadores de hoy. Solicita información y conoce si cualificas para la beca institucional diseñada para ayudarte a alcanzar tus metas académicas y profesionales. Oriéntate en certificados.northbridge.edu. Porque Pablo José también planteó en ese discurso, propuso dos cosas de cara a las elecciones, obviamente. Propuso que se adopte en Puerto Rico unos mecanismos electorales que se han planteado en el pasado, que es el de la segunda vuelta y el del recall, el referéndum revocatorio. Y voy a explicar de qué se trata. Pero estas son propuestas que han sido planteadas por años por el Partido Independentista Puertorriqueño, por Victoria Ciudadana y siempre los partidos tradicionalmente de mayoría, el PPD y el PNP, lo han rechazado porque supondría un riesgo para su existencia y su permanencia en el poder. ¿De qué se tratan sus propuestas? La segunda vuelta. Esta propuesta, que no es nueva y que existe en muchos países latinoamericanos y europeos, es que si en unas elecciones ningún candidato a la gobernación y la presidencia en caso de los países independientes obtiene más del 50% de los votos, no se reconoce como ganador y habría una segunda vuelta o una tercera vuelta hasta que alguien obtenga la mayoría de los votos, es decir, más de un 50% de los votos. ¿Qué pasa? Que esto, el razonamiento para este tipo de proceso electoral es que tiene que gozar el ganador de una legitimidad ante el país. ¿Qué provoca el que se vaya a una segunda vuelta? Bueno, que los partidos que segundo, tercero, cuarto y quinto hagan alianzas. Y el primero, que hagan alianzas. ¿Para qué? Para aglutinar esos votos y poder obtener más del 50% en una segunda vuelta. ¿Qué pasaría en Puerto Rico? Bueno, pues supongamos que el PNP llega primero, pero no obtiene el 50%, el PPD segundo y el PIB tercero, y el PPD y el PIB se ven obligados a unirse para tener opción en una segunda vuelta. Claro, pero ¿cómo se unen? Y esto pasa en los países donde hay segundas vueltas. Pues tienen que llegar a negociaciones. ¿Negociaciones de qué tipo? Pues negociaciones de el poder. Mira, si llegamos al poder, pues mira, tú coges la Secretaría de Estado. Yo soy gobernador, tú te nombro a ti secretario de Estado, te doy varias plazas en el gobierno. O sea, llegan a negociaciones sobre puestos en el poder. En la experiencia histórica es que usualmente estas alianzas fracasan en el camino porque terminan peleándose los gobiernos, ¿verdad? Que tienen personas de ideologías diversas. La otra propuesta de Pablo José Hernández es que haya que en Puerto Rico se permita un proceso de recall, de referéndum revocatorio. Esto existe en varios países también y también existe en estados como California. ¿Qué significa esto? Que si al cabo de un tiempo que se disponga en la ley y en la Constitución hay una insatisfacción con el gobernante que ganó, haya una elección especial para sacarlo del poder. Y esto usualmente se hace sería a la mitad del cuatrienio. Es decir, si a los 2 años, pongamos el ejemplo de ahora, si en noviembre de próximo, ¿verdad? Hay una insatisfacción con Jennifer González, pues se hace un referéndum para sacar y la gente vota y se nombra un nuevo gobernador. Esto existe en algunos estados en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Cuál es el planteamiento típico de oposición a este tipo de propuesta? Y aplicado sobre nuestra realidad política en Puerto Rico. Bueno, que Puerto Rico es un país donde la actividad política es continua. Aquí pasan las elecciones y al otro día ya estamos hablando de las próximas elecciones. Y aquí, en los pasados 26 años, pues no hemos tenido un gobernador que supere los 4 años, que vaya a la reelección. Por lo tanto, la gente, es evidente que el electorado boricua de ahora quiere resultados rápidos. Y los problemas de Puerto Rico son profundos y no se van a lograr resultados rápidos. Por lo tanto, si eso se aprueba, pues plantean los que se oponen a ese tipo de medidas
que estaríamos en elecciones en Puerto Rico cada 2 años. Y con ese esquema, pues nada funcionaría porque 2 años no da para nada. O sea, no hay forma de tú resolver los problemas profundos del país formulando políticas públicas y ejecutando políticas públicas en los 2 años que te saquen, porque la otra mitad del país va a estar insatisfecha. Estas son propuestas, y de hecho, las 2 propuestas requieren una enmienda a la Constitución de Puerto Rico. Y eso es cuesta arriba. ¿Por qué? Porque se requiere para enmendar la Constitución que la mayoría, una supermayoría de la Asamblea Legislativa apruebe que se convoque a un referéndum de enmienda constitucional. Y el pueblo, en un referéndum, tiene que avalar o rechazar las enmiendas constitucionales. Nuestra historia, en los pasados 30 años, se han hecho 3 referéndums de enmiendas constitucionales. Hernández Colón hizo uno en 1991, Pedro Rosselló hizo uno, creo que fue en el 93, y Luis Fortuño hizo una, ¿verdad? Si mal no recuerdo, no sé si hubo una cuarta. En todas, el pueblo ha rechazado, en todas menos en una, el pueblo ha rechazado enmendar la Constitución. La de Rosselló fue famosa porque era para enmendar el derecho absoluto a la fianza, como existe en la federal en los casos criminales. El único referéndum donde el pueblo avaló una enmienda constitucional fue para que el sistema legislativo de Puerto Rico fuera de una sola cámara en vez de 2 cámaras. Es decir, que en vez de Senado y Cámara existiera un parlamento. Y esto, el pueblo dijo que sí. ¿Y qué pasó? Esa voluntad de los que votaron no se ejecutó nunca. No se hizo valer la voluntad del pueblo porque los gobernantes de entonces, creo que era Fortuño, entendió que no había votado suficiente gente. Imagínese usted. Así que yo lo veo cuesta arriba y lo veo puramente como una estrategia político-electoral de Pablo José, porque él necesita votos de la izquierda y también necesita votos de la derecha. Los votos de la derecha no los veo coqueteando tanto. Por lo tanto, veo una inclinación a buscar votos de la izquierda y desangrar una posible alianza del PIB y Victoria Ciudadana. ¿Lo logrará? Yo no sé. Mientras tanto, el PNP, y en este sentido, Tomás Rivera Schatz está encabezando esa estrategia de buscar los votos, está desangrando a Proyecto de Dignidad. Esas 2 fuerzas, al final, ¿cuántos votos tendrán? Eso es lo que cuenta. Y el que tenga más votos será el gobernante en el próximo cuatrienio. Esto ha sido Detrás del Titular gracias a Northbridge University. Oye, oriéntate para que estudies con nosotros en el weekend. Oriéntate en weekend.northbridge.edu y también tenemos cursos de certificados de 14 semanas. 14 semanas. Oriéntate en certificados.northbridge.edu.